Situaciones inesperadas que nos toman de sorpresa. Estás planificando tu día, tu vida, pero ocurre una situación que te toma totalmente de sorpresa. Un diagnóstico, una enfermedad, una situación natural, un evento natural, un parto que no surgió como planificabas, un examen que no te fue como hubieses querido. Y simplemente cuando pasa este momento pegas a pensar en el pasado, a rumiar y a buscar soluciones a esa situación que ya ocurrió, en vez de pensar, ok, si esto me volviera a ocurrir, ¿cuál es mi mejor arma o cómo yo pudiera estar preparada? Si es algo que constantemente te ocurre o que te ha ocurrido, quizás eventos tan grandes, no todo el tiempo, pero así como que catastrófico. Pero te ha ocurrido y te encuentras múltiples veces preguntándote qué hubiese hecho en ese X momento. Pues este episodio es para ti. Vamos a conversar de eso, tú y yo, un ratito. Busca tu tecito, tu cafecito, tu bebida favorita y conversemos. Hola, mi nombre es Cristina y te doy la bienvenida a Soñando Soluciones. Por este espacio te comparto cómo he utilizado los sueños despierta y los sueños en generales o visualizaciones de mi futuro para poder sobrevivir esta vida y lograr todo lo que me he propuesto. Recientemente, mi familia está pasando por una situación sumamente inesperada. Una persona bien allegada a nosotros y bien cercana, bien de la familia, se encontraba un día normal, caminando normal, fue a misa, todo iba normal. Y de la nada, cuando se encontraba en el garaje o el puesto de gasolina, para pagar la gasolina, echarle gasolina a su auto, se desplomó, cayó de rodillas y desde entonces no ha podido volver a caminar. Esto me recordó muchísimo al diagnóstico de mi papá. Cuando era pequeña, yo era una niña quote unquote normal, porque ¿qué significa normal? No. Era una niña normal que me la pasaba jugando con mis primas, con mi hermana, me la pasaba jugando, imaginando que sí, me gustaba mucho, no sé si recuerdan Dragon Tales y todas estas series eran de Discovery Kids y también habían de Discovery Channel, perdón, de Disney Channel, pero en ese tiempo nosotros veíamos mucho Discovery Kids, etcétera. Este, y, ¿verdad? Y nos pasábamos jugando y jugando afuera y corriendo. Y nunca iba a pensar, de hecho no tenía la preocupación siendo niña de que en un punto en mi vida mi papá iba a estar de cama y yo iba a tener que cuidar de él junto con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, con mi familia extendida. También me dejó pensando en cuando para mi primer hijo yo simplemente pensé, imaginé, soñé o quería o anhelaba que iba a ser un parto normal, un parto natural, un parto vaginal y que todo iba a estar súper bien. Y que al final, luego de un trauma y luego de pasar una semana de mucho dolor y luego de estarle 34 horas de parto, tuvo una cesárea no planificada. Igualmente, pienso en reciente evento que ocurrió en Venezuela y lo que ocurrió con el terremoto y estas situaciones y me teletransportó también a cuando en Puerto Rico ocurrieron los terremotos, el huracán María, nuevamente los terremotos y luego la pandemia que ya fue mundial.
Pero nosotros veníamos de una pandemia, nosotros llegamos a una pandemia luego de una serie de terremotos que movieron la isla entera. Y, y me pongo a pensar, ok, muchas de estas situaciones ocurren y no estamos preparados. Muchos de estos diagnósticos llegan y apenas estamos planificando el próximo viaje, estamos planificándonos para lograr esa meta que tanto anhelamos. Y en este podcast es de lo que más hablamos, de qué debemos hacer o cómo debemos prepararnos para lograr esa meta, cuáles deberían ser nuestras prioridades, cómo podemos manejar nuestro tiempo y cómo podemos hasta redefinirnos después de convertirnos en mamá, reconectar con nuestra esencia, cómo podemos cuidarnos a nosotras mismas primero y así lograr lo que tanto soñamos poco a poco. Pero poco hablamos, y hablamos de hecho de tiempos de contingencia para situaciones no planificadas, pero no hablamos o poco hablamos de catástrofes que ocurren y nos toman sin planificación. Porque te he dicho, te he mencionado que si te sientes mal, que si tenemos que tomarnos una pausa, lo hagamos. De hecho, te conté de una mega pausa que me tuve que tomar no planificada y que esas situaciones ocurren. Pero a veces ocurren y es como que, ok, pues llego con más aire, voy positiva. Pero, ¿qué sucede cuando ocurren y es una situación tan negativa que te quedas cuestionándote, preguntándote, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me levanto de esta? Y que cuando sin darte cuenta ya lo superaste, simplemente miras atrás y dices, ¿qué hubiese hecho yo en ese momento si sé lo que sé ahora? Si hubiese pensado las cosas antes un poco mejor o no sé. Eso, el pensar siempre en el pasado y tratar de solucionar o tener un mejor desenlace luego de esa situación se le conoce como rumiar. Este, pues te conté ahí varios de los eventos que han ocurrido en mi vida. Algunos han ocurrido más, ciertamente. Lo que pasa es que los que primeramente vinieron así a mi memoria de eventos que yo digo, ok, ¿cómo yo salí de esto? ¿Cómo puedo ayudar a otros a salir de esto? O cómo si esto fuera a ocurrir de nuevo, y no es que queremos ni manifestarlo, ni atraerlo, ni es que estamos llamando lo que ocurra, pero ¿qué haría? Ciertamente uno nunca va a estar preparado, pero el mejor arma que tenemos es una información, la información de fuentes confiables, escuchar experiencias, eh, buscar información en nuestra propia cuenta. Por ejemplo, em, la situación del familiar cercano. Si nos hubiésemos quedado quizás con, pues está bien, pero no puede caminar, pues quizás camina mañana y demás, y no ha podido caminar desde entonces. ¿Qué, qué es lo que está pasando? Buscar más allá, buscar eh, información, hacer el research y escuchar experiencias de otras personas que hayan pasado por lo mismo. Una vez recibido un diagnóstico, buscar personas que hayan tenido el diagnóstico, que cómo se han superado, cuál es tu historia, etcétera. La situación de mi papá. En ese caso, pues yo era una niña, 4 o 5 años. ¿Qué iba a saber yo de buscar información y buscar experiencia? Pero en ese momento lo que me ha ayudado a seguir saliendo adelante, a no quedarme en el contra, y si papi hubiese estado bien, y si papi se hubiese curado, y si papi no fue que se hubiese puesto como un bebé, y si, o sea, como que no quedarme en ese y si tal, y si tal, y si tal, sino pues ok, pues ya pasó. Lo que me ayudó a sobrepasar todo eso fue el soñar despierta, el hablar conmigo misma, en imaginar better outcomes en otras áreas que yo quería mejorar. Porque la situación de mi papá estaba fuera de mi control. Lo único que yo pude controlar ahí era el tiempo que yo pasaba con él. Era el poder hacer, el poder
ayudarle a tener una mejor calidad de vida dentro de su situación, dentro de su enfermedad, en poder ayudar a mi mamá en lo más que podía. Y luego ha sido el quedarme con esa satisfacción y ese agradecimiento por el tiempo que tuve con él y por lo que pudo hacer mientras él estuvo aquí. El tiempo que estuve, de la manera en que fuese. Eh, ya sea, yo hubiese sido cambiándole el pañal, ya hubiese sido alimentándolo por la manguita, yo hubiese sido ayudando a bañarlo, yo hubiese sido simplemente quedándome al ladodero, dándole un plato de comida, y al final simplemente hablarle, estar ahí, darle un beso de buenos días, un beso de buenas noches y simplemente abrazarle el tiempo que pude. Luego, con mi cesárea no planificada, eh, el trauma que viví, lo que pude hacer de ahí, no pude cambiarlo, no pude evitar que ocurriera lo que ocurrió, pero sí buscar profesionales para que me ayudaran a mí eh, con mi PTSD o manejar mi ansiedad. Eh, que pude buscar profesionales para que me ayudaran con no sé si decirle persona, pero son personas, con eh, los que estuvieron envueltos en la situación, para ayudarme a entenderlos, para ayudarme a identificar qué fue lo que lo ocasionó, qué puedo hacer para evitarlo, qué actitud debo tener yo, etcétera. Y sí, ese cuento va en otro episodio. Este, la situación que vivimos en Puerto Rico, y no voy a hablar de lo de Venezuela porque mi corazón está con ellos, mis oraciones también, pero puedo hablar de la experiencia que he tenido, ¿no? El huracán María, los terremotos, la pandemia que la vivimos todos, era el soñar y compartir lo bonito, compartir con los demás un rayito de luz, compartir con los demás un poquito de magia, un poquito de brillo. Y el simplemente buscar, a lo que voy con todo esto que te estoy mencionando, el buscar un huequito donde puedas ver algo de luz, agarrarte de él, respirar por ahí, imaginar que ese hueco se hace más grande y que estás en un valle o que vas a llegar a tu sitio favorito, te ayuda a sobrepasar cualquier situación. Recordar que las situaciones no son eternas, que todos son ciclos, que aunque al momento parece que no va a acabarse, que esta situación no va a tener fin, va a llegar un punto en que vas a mirar atrás y te darás cuenta de todo lo que esa situación te enseñó, de todo lo fuerte que te ha hecho esa situación y de cómo ahora eres resiliente, cómo ahora puedes mirar atrás y ayudar a otros, ayudarte a ti misma, cómo ahora tienes información tú también, que no solo necesitas buscar experiencia de otros, de qué hicieron para salir de ahí, cómo, cómo están ahora del otro lado, sino que tú también puedes contar tu historia, tú también te vuelves un ejemplo para otras personas que van a pasar por ahí o que están pasando por ello. Quizás no en todas las situaciones se puede buscar información en la literatura, ¿verdad? En el caso de quizás de mi cesárea, si hay literatura, sé que ahora que estoy embarazada nuevamente, puedo intentar el tener un parto vaginal nuevamente, lo puedo como si fuera desde cero. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener muchos otros cuidados, que tengo que buscar mucha otra información relacionada a VBACs o partos vaginales después de una cesárea, que tengo que buscar otros profesionales y buscar como que tener otro alineamiento, sí, pero yo escuchar un montón de experiencias, el leer, el buscar información, me ha ayudado muchísimo. Y a la misma vez prepararme de que, ok, yo antes pensaba que lo peor que podía ocurrir era una cesárea. Hoy día ya pasé por una y si te toca pasar por una, puedo
guiarte a través de ello. Antes yo decía, por ejemplo, lactar, que voy a recomenzar ese camino. Antes me empapé de muchísima información. Ahora, gracias a Papá Dios, he podido ayudar y acompañar a otras mamitas cercanas a mí en su proceso de lactancia, que si es lo que han decidido, hay unas que no, que han decidido que no es para ellas y las apoyo igual, porque lo importante es que mamita esté bien para que tenga su bebé bien y que ahora voy a pasar nuevamente por el proceso. Es como que, ok, ahora tengo la experiencia, ahora soy un ejemplo, ahora yo misma tengo la información, no es que tengo que buscarla. No es que me tengo que preparar. Y no es que vamos a estar en la vida buscando qué voy a hacer en caso de un terremoto, qué voy a hacer en caso de un tsunami, qué voy a hacer en caso de una enfermedad no pensada. No necesariamente. Hay veces que buscamos información de antemano en el caso de, ¿verdad? De un nuevo parto, de un nuevo embarazo. Hay otras veces que tenemos que buscar la información mientras estamos pasando por el proceso, el diagnóstico del familiar cercano, si hubiese tenido más edad, el diagnóstico de mi papá en su momento, su enfermedad. Em, en otros casos, si, por ejemplo, lo que nos ocurrió en Puerto Rico con el huracán María, que nos quedamos sin señal, sin comunicaciones, no podíamos buscar como que información en las redes, ir a una biblioteca a buscar en un libro era otro cuento. Pues en ese caso, en esas situaciones, pensar en ese rayito de luz y imaginarnos en el futuro y soñar esa solución, soñar el que vamos a estar allá, lo vamos a lograr. Y poco a poco ponernos en nuestro cerebro, en nuestra mente, el desenlace perfecto. Que al final los sueños no es que se cumplen tal cual, pero cuando miras atrás dices, espérate, pero esto yo lo quería, yo lo traje, yo lo soñé, yo lo manifesté, yo sé que yo en un punto era lo que tanto anhelaba. Al final de cuentas, vamos a tener esa gracia con nosotras mismas, esa misericordia. Recordar que los malos momentos no duran para siempre. Quizás los buenos tampoco porque son ciclos, pero que cuando nos toque ese momento no tan bueno, ya no va a ser tan malo, porque ahora sabes que en la esperanza, en el recordar que esto es solo un pequeño ciclo, en el gran ciclo de la vida, y vamos a poder salir de ahí. También me ha ayudado mucho a recordarle, mira, mirar al lado y ver el universo de cierta manera y decir, estaré pasando por esto ahora, estaré donde no quiero estar, pero lamentablemente hay personas que están peores que nosotros, están igual o peor, no estoy aquí sola. Yo sé que podemos salir de esta. Y el pensar en que no estoy sola y quizás pensar que no soy la peor que está y mandarle un poco de energía positiva a esa otra persona en la que estoy pensando de que puede estar peor que yo, para que, o sea, vibra positiva sin conocerle, porque no sé quién es que está peor que yo, vamos. Pero esa energía de montarme en esa ola de vamos a salir de esta, realmente nos ayuda a llegar al otro lado. Bueno, esto fue un episodio del corazón. Ahora mismo sé que mundialmente están pasando muchas situaciones y siempre están pasando muchísimas situaciones, algunas que nos tocan más cerca de otras que otras. En lo personal y familiar, como te comenté, estamos pasando una situación inesperada y complicada, pero que si no es por estos pequeños consejos dentro de nuestra conversación, pues no hubiese estado thriving o aquí nuevamente conversando contigo. Espero que algo de lo que hayamos conversado hoy te sirva en algún momento en tu vida, te ayude con una persona que tanto quieras alrededor de ti y que lo necesites. Nada, espero que te encuentres bien, que tengas una hermosa semana
Nos encontramos aquí nuevamente la semana que viene para que juntas podamos seguir soñando soluciones.